y me la va a tener que pasar. Así. Bueno, Nico, si ahora te paso, si se mete alguno más, lo vas a tener que agregar vos. Bueno, ¿Listo? bueno. Ahí se ve, sí. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de la década del 2000 en el fútbol argentino y vamos a empezar hablando de las asociaciones y tipos de torneos. Después vamos a seguir con los equipos dominantes y la tabla de campeones del fútbol local y fútbol internacional, en el ámbito nacional, los jugadores más destacados, los directores técnicos más destacados, cómo le fue a Argentina en los 3 mundiales que disputó en esa década, las transferencias, 4 de las transferencias más caras que vendió el fútbol argentino, los sistemas tácticos más utilizados y algunos equipos recordados que dejaron la marca en el fútbol argentino. A ver si... Bueno, primero y principal es empezar con la Asociación del Fútbol Argentino, que es la que organiza los torneos de primera división. En ese momento el presidente era Julio Humberto Grondona desde 1979. Y los torneos de primera división siempre fueron históricamente, tuvieron una inestabilidad a la hora del formato, pero como decían los chicos en la anterior presentación, a partir de los 90 se empezó a utilizar el sistema de torneos cortos, el clausura y el apertura. La apertura que se disputaba, que eran 2 campeonatos de 20 equipos, con 19 fechas entre todos contra todos. La apertura se jugaba los últimos 6 meses del año, que se iniciaba la temporada con ese campeonato, y el clausura se disputaba los primeros 6 meses del siguiente año, donde además de proclamar un campeón, se definían los 2 descensos directos y las 2 promociones que se disputaban entre el puesto 17 de la tabla de promedios y el 18 contra el tercero y cuarto de la B Nacional. En cuanto a las particularidades que tuvo estos torneos cortos, hay que mencionar dos desempates que se dieron en esta década. Primero mencionar el desempate que se dio en la Apertura 2006, cuando Boca y Estudiantes igualaron en cantidad de puntos y definieron el campeonato a partido único, que se jugó en la cancha de Vélez, donde el Pincha, dirigido por Simeone, le ganó a Boca 2-1 y le quitó la posibilidad de salir tricampeón del torneo local. Después también, 2 años más tarde, también se dio un desempate, pero esta vez entre 3 equipos, el famoso triangular entre Tigres, San Lorenzo y Boca, que también habían igualado en cantidad de puntos en las 19 fechas, y que se definió justamente con un triangular, y que lo ganó Boca en la cancha de Racing, perdiendo ante Tigre, pero por la diferencia de gol resultó campeón el equipo de Isquia de esa apertura. Ahora vamos a hablar de los campeonatos, de la tabla de los mayores ganadores de los torneos locales en esta década. En la cima lo tenemos a Boca y a River, con 5 títulos cada uno. Después lo siguen Vélez, San Lorenzo y Estudiantes con 2 cada uno. Y cierran Racing, Newell's, Independiente, Banfield, Argentinos y Lanús con 1 cada uno. Y la particularidad que tiene estos campeonatos, que en los primeros 5 años de esta década, los equipos grandes dominaron el ámbito local con al menos un campeonato cada uno, tanto Boca, River, Independiente, San Lorenzo y Racing. Y en la segunda parte, a partir del 2006, ya no se dio tanto esto, sino los equipos, no chicos, sino los no tan grandes, como Estudiantes, Banfield, Lanús y Argentinos, empezaron a tomar protagonismo y así conseguir algunos de los torneos que se estaban disputando. En el plano internacional tenemos que mencionar los equipos que consiguieron algún título en esta década. Sin duda Boca consiguió quizá la mayor... El tema es que si no le podemos hacer 3 goles
a estos cadáveres, que 3 goles, hay que hacerle, están muertos, dejémonos de hinchar la pelota. Son un equipo de la Copa Argentina. Bueno, sí, Nico, lo podés silenciar, si querés. Ah, sí. Dale. Está Así sufriendo, no- Natalio, pobre. Pero así no lo prendemos fuego, pobre. Queda grabado, no lo prendemos fuego, no lo prendemos fuego. No, no. Después le abrimos el micrófono y que haga una catarsis, si quiere, Sí. y que se descargue. Era para todos. No le podemos hacer 3 goles a estos cadáveres. Dejémonos de hinchar la pelota. Son de un clase C, quinta, perdón. Nada. Bueno, tenemos que mencionar la época dorada de Boca con 11 títulos internacionales, entre las destacadas las 4 Copas Libertadores, Sudamericana, Recopa, Intercontinental. Después lo sigue San Lorenzo, consiguiendo sus 2 primeros títulos internacionales en la historia. Arsenal también consiguiendo los 2 primeros títulos de su historia, principalmente Estudiantes con la Copa Libertadores 2009 tan recordado, y cerrando Independiente con la Sudamericana del 2010 que le gana a Goiás, que ya estaba descendido y le gana la Copa Sudamericana. Ahora vamos a hablar de los jugadores más destacados y yo voy a arrancar diciendo probablemente el jugador más influyente en los últimos tiempos del fútbol argentino, que sin dudas ha sido Riquelme, con no solo un dueño de una calidad, una técnica brillante, sino que ha sido un jugador totalmente vistoso y que no solo en Boca se disfrutaba cuando jugaba los partidos, sino creo que muchos de los hinchas del fútbol argentino han disfrutado o se han deleitado con este jugador que sin duda se va a ser irrepetible. Y bueno, en cuanto a los datos, en esa década tenemos que decir que jugó 210 partidos, hizo 50 goles y obtuvo 5 títulos en las 2 etapas que tuvo en Boca, del 2000 al 2001, y bueno, en su regreso en el 2007 hasta el 2014 que se retiró, pero ya ahí no contamos. Ahora le paso a Nehuen, que va a seguir con algunos jugadores también de Boca y de River y otros no tan destacados de los equipos grandes. ¿Está Nehuen? Sí, está. ¿Escuchás, Nehuen? Ahí está. No se lo escucha él, profe. No se te escucha, Nehuen. ¿Vos escuchás? Sí, creo que él nos escucha, pero nosotros no lo escuchamos a él. No. No, y eso que no tiene el micrófono anulado ni nada. Ahora lo anuló, a ver si lo vuelve a conectar. Vuelve a conectarlo, a ver. Se escucha. Bueno, puede fallar estas cosas. Bueno, De paso aprovecho para decirle a Martín que seguramente la clase te va a bajar grabada a vos. Pasámela por WeTransfer. te pasé por el WhatsApp las presentaciones, la clase no me dejó por el tamaño. Claro, bueno, me la vas a tener que pasar al mail por Dale. WeTransfer, ¿viste? Dale. El mail es el que usamos siempre, Amilcar, Bono. Sí, el Amilcar, dale. Pasás ahí, así yo después se la paso a Lispedia y la suben. Dale, seguro, si no es hoy, mañana te la mando, profe. Dale, sí, tranquilo, no hay apuro. Dale, Tranquilo. gracias. Sí, Nico, perdón. Bueno, digo esto cortito que tenía que decir, y bueno, después Dale. Nada, también destacar al Burrito Ortega, que sin dudas es uno de los mejores jugadores que ha salido
de River, ya en su última etapa como futbolista, que sin dudas es un jugador con una gambeta de las mejores que se vio en el fútbol argentino. Tuvo varios pasos por River, también jugó en Newell's y se sitúa en uno de los primeros puestos como el futbolista que más veces salió campeón de la primera división. 7 títulos en total, y en la década del 2000 al 2010 salió 2 veces campeón con River, Clausura 2000 y 2008, y una en el Apertura 2004 con Newell's, y también mencionar que fue convocado a la selección argentina en el Mundial 2002. Y bueno, seguimos con Martín Palermo, también uno de los mayores ídolos de la historia de Boca, un dueño de historias inolvidables en Boca, como en la selección, ese partido famoso a Perú, o el gol a Grecia en el Mundial. Hay que decir que se convirtió en el máximo goleador de la historia de Boca. Innumerables títulos, tanto 4 títulos locales y 8 copas internacionales. Imposible no mencionarlo en este segmento. Después tenemos que mencionar a 4 jugadores que también han sido claves en esta década del fútbol argentino. Uno de ellos es Verón, la Brujita, el hijo del histórico Verón, de Estudiantes de la época del 70, que en su regreso a Estudiantes en el 2006 logró conseguir adueñarse del equipo y conseguir la Apertura 2006. Y con un total de 280 partidos, 33 goles y 3 títulos le valieron para ser uno de los jugadores más destacados. Después lo tenemos a Leandro Romagnoli, el Pipi, que salió en San Lorenzo, jugó el Mundial Sub-20, llevó la 10, uno de los mejores, de las grandes promesas que tuvo esa década, ese principio de década en el fútbol local. Consiguió el Mundial justamente Sub-20 en Argentina, ganó el Clausura 2001, ganó la Copa Mercosur 2001, la Sudamericana 2002, y sin duda es uno de los mejores jugadores de San Lorenzo. Después está el Pepe San, un jugador surgido en River, pero que en Lanús encontró su lugar en el mundo, con 202 partidos, 127 goles, y dándole a Lanús su primer título a nivel local, la Apertura 2007, sin duda es uno de los mayores ídolos de la historia de Granate. Después está el Esteban Vichy Fuertes, un jugador que vistió varias camisetas, pero se identifica mucho con Colón de Santa Fe, ya que logró posicionarse como uno de los jugadores con más partidos y más goles, no solo en Colón, sino en la historia del fútbol argentino. Está entre los 30 mayores goleadores de la historia. Bueno, después seguimos con los entrenadores más destacados. Tenemos que mencionar, acá como están en la foto, no está ordenado por títulos, a Ramón Díaz, ya que su etapa, como decían antes los chicos, su etapa más gloriosa fue en el 90, pero también tenemos que mencionar el trabajo que hizo en la década del 2000, consiguiendo 2 campeonatos locales, con equipos bien ofensivos, como le gustaba formar a él, con planteles con muchas figuras. Consiguió el Clausura 2002 y el Clausura 2007 con San Lorenzo. Después tenemos a Bianchi también, consagrando de lo que hacía en Vélez, esta vez en Boca, con 2 títulos locales y 5 copas internacionales. También lo tenemos al Tolo Gallego, Américo Gallego, que consiguió 3 títulos locales, y la particularidad que lo consiguió con 3 distintos clubes, como River, Independiente y Newell's. Y luego lo tenemos a Mostaza Merlo, quizás en términos de cantidad de títulos no es tan destacado, pero sí hay que mencionarlo porque la Apertura 2001 que consiguió con Racing ha dejado una marca inolvidable en el sentimiento del hincha de Racing, que siempre lo recuerdan con gratitud. Y en términos de selección argentina hay que mencionarlo a Marcelo Bielsa, el Loco, que es un entrenador ofensivo en su estrategia, en su forma de parar los equipos. Entrenador del seleccionado hasta el 2004, desde 1998, dirigió el Mundial de Corea-Japón 2002, quedando tristemente afuera en
en la primera fase, después de haber hecho una eliminatoria casi perfecta y llegando como favorito al Mundial. Bueno, siguió al mando a pesar de la eliminación de la selección argentina, consiguió el oro olímpico en Grecia 2004, salió subcampeón de la Copa América 2004 en Perú, perdiendo con Brasil en penales, y después en medio de las eliminatorias, cuando Argentina ya estaba clasificado para el Mundial 2006, decidió renunciar y dejarle al lugar al señor que está al lado, que es José Pekerman, también un entrenador destacadísimo por su trabajo que ha hecho en divisiones juveniles. Hay que destacar que en 2001 consiguió el campeonato sub-20 con Argentina en el Mundial sub-20 justamente. En el Mundial 2002, cuando estaba Bielsa como entrenador, él era el director general de selecciones. Y luego que se haya renunciado a Bielsa de la selección, continuó como el técnico de la mayor en el Mundial 2006, donde Argentina desplegó un fútbol muy vistoso que, bueno, lamentablemente quedamos afuera con Alemania por penales, pero la verdad que un equipo que hacía muy mirable su partido, muy vistoso. También hay que mencionar también que salió subcampeón de la Copa Confederaciones 2005. Bueno, y para ver... ¿Se me escucha? Ahí está. Sí. Sí, me tuve que conectar con el celu porque me falló la NOM. Ahí Dale, está, ahí se te escucha. Ahí va hablando más o menos de cómo fue Argentina en el Mundial. Bueno, vamos a empezar a hablar de los mundiales. El primero del Corea del Sur, Japón 2002. Para estas instancias, el seleccionador era el revolucionario Marcelo Bielsa, después de haber obtenido grandes títulos como en Vélez. Imponía un dibujo táctico particular y se basaba mucho en las presiones. Jugaba con una línea de 3 en el fondo, y en las fases de eliminatorias sudamericanas, la Argentina la pasó de gran manera, pudo obtener 13 de los 18 encuentros y tuvo grandes ilusiones para la que iba a ser en el Mundial. De cara al próximo Mundial, la albiceleste se puso con un sobresalto ante Nigeria por la mínima diferencia en el primer tiempo. Ya para el segundo de ellos se enfrentó nuevamente a una Inglaterra que lastimosamente con un gol de David Beckham de penal cayó, y esto provocó que las dudas que empezaron a girar para la selección. Ya en los octavos le tocó, ya de ahí ya quedaron fuera, perdón. Que toca ser un chiquito y se me ve todo muy, muy chico. Ya el tercer y aparentemente último partido iba a ser accesible, pero le tocó una Suecia que le imponía grandes juegos y le jugó de igual a igual. Esto provocó la caída de la selección y la selección de Escandinavia supo adelantarse en el marcador a través de un gran tiro libre ejecutado por Andreas Svensson. Ya a partir de ese momento todo empezó a girar un gran nerviosismo para la selección de Bielsa. Ya el reloj le jugó en contra y eso provocó la caída de la selección y también quedándose fuera del Mundial. Ahora pasamos al Alemania 2006. Ya para el primer encuentro en esta selección iba a ser el técnico José Pekerman. Ya contra el primer partido iba a ser una desconocida Costa de Marfil, a la cual se pudo imponer por 2-1. Tuvo una actuación que se empezaba a mostrar cómo conducía el equipo, y el conductor de ese gran equipo que tenía la selección era Juan Román Riquelme. Ya para el segundo juego se pudo pasar sin ningún problema ante un Serbia y Montenegro, por un 6-0. En un partido que se veía grandes espacios para los juegos y una anotación de un gol luego de 25 pases seguidos, por mucho que fue declarado como el mejor tanto de juego colectivo en la historia de los mundiales. Ya para el tercer y último partido de la primera ronda tuvo como un rival a Holanda, con quien empató sin goles en un partido chato y en el que los dos ya estaban clasificados. Ya para empezar los cruces decisivos en octavo final, le tocó enfrentarse a un México de Ricardo Lavolpe, el argentino, que imponía un esquema que supo incomodar mucho a la selección. El resultado de los 90 minutos fue de 1-1 con una paridad absoluta, casi absoluta entre los dos planteles. Ya para el alargue, Juan Pablo Zurín hace un gran cambio para Maxi Rodríguez, y esta la para de pecho y sin que pique se la clava un zurdazo desde afuera del área para batir la valla de Omar Pérez, y así puede conseguir la siguiente ronda.
En cuartos de final ya le tocó un rival duro que era justamente el dueño de este mundial, Alemania. Argentina pudo dar el primer golpe luego de un tiro de esquina ejecutado por Riquelme para ponerle un gran pase en la cabeza a Roberto Ayala, que se encargó de anotar el primer gol del partido. Luego de un gran choque que hubo entre Miroslav Klose y Roberto Abondacieri, ya que este último terminó lesionado y tuvo que salir del partido y entrar el tercer arquero, Leo Franco. Así fue que el mismo Klose anotó de cabeza el empate, forzó la contienda a la larga y así tuvo que llegar a los penales. Antes de todo esto, se generó una polémica por un cambio que creó José Peckerman por la salida de Juan Román Riquelme y al entrar Cambiaso. Ya para la instancia de los penales, el arquero alemán Lehmann, que iba a ser el protagonista por tener un papel en sus manos, que le iba a indicar dónde iba a patear cada jugador de la selección argentina. El alemán al final hizo lo suyo, atajó los penales y así pudo clasificar a las semifinales y Argentina quedó fuera otra vez del Mundial. Pasamos a Sudáfrica 2010. Ya después de la renuncia de Bielsa y también después de Basile, de Peckerman y Basile, ya después de 50 días de la obtención de la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de 2006, empezó a generar polémica por los jugadores del plantel con el técnico. Y así Grondona terminó decidiendo de designar a Diego Maradona como el nuevo técnico del conjunto nacional. Las actuaciones en las eliminatorias al cargo del 10 no fueron del todo buenas. Tuvo un agónico triunfo frente a Perú en el Monumental y un gran trabajo para conseguir la victoria frente a Uruguay de visitante. Eso lo pudo conseguir la tan ansiada que esperaba la selección para clasificar al próximo Mundial, que iban a hacer por primera vez en tierras africanas. A pesar de las dudas que generaba el plantel, pudo pasar el primer partido sin ningún problema, pero todo iba a ser por la mínima, ante Nigeria, aunque sin sobrarle nada. Luego le tocó a Corea del Sur por un 4-1, que finalmente pudo clasificarse a eliminatoria frente a Grecia, con imposición por 2-0. Ya para los octavos de final, Argentina nuevamente se enfrentó a otro duro, México, que le jugó de igual a igual. El conjunto de Maradona pudo liquidarlos por un 3-1 con 2 goles de Carlos Tevez. Después nuevamente en los cuartos le tocó justamente a Alemania. Esta vez iba a ser todo distinto como el mundial anterior, ya que esta selección germana iba a tener un resultado lastimoso para la selección argentina, por un aplastante 4-0. En un partido donde el único dueño y dominador de todo el partido fue la selección alemana. Dejó grandes faltas para el equipo y así provocó la caída de la selección argentina y nuevamente se clasificó a la semifinal del Mundial Sudáfrica-Alemania. Bueno, ahora vamos a hablar de los sistemas tácticos más utilizados. Vamos a hablar de 3 sistemas. El primero es el 4-4-2, un esquema clásico que es seguramente el más utilizado en esa época, que era con un sistema bien equilibrado entre las líneas, donde se disputaba mayormente el campo de juego para así ajustar las variantes y poder tener una versatilidad y que los jugadores se puedan adaptar a cualquier situación de juego. Permite también facilitar la profundidad y la reducción de espacios y aprovechar justamente los espacios que ofrece la defensa rival, ¿no? El segundo es el 4-3-1-2, quizás uno de los sistemas que menos se fue viendo por el tema del enganche, que no pasó a ser una posición ya fija, sino que se fue variando. No existe un jugador en esa posición natural, y es un sistema que se caracteriza por jugarse por el pasillo del medio, por tener, como se dice, explotar las cualidades de los atacantes, de los mediocampistas, y así permitir que las llegadas por los laterales y los volantes sean mejor y llegar al área con muchas posibilidades de gol. Y la tercera es el 4-3-3, el sistema más ofensivo de estos tres, donde los jugadores se posicionan la mayor cantidad de jugadores atacantes en el campo rival, y este sistema lo que favorece es obligar a
a la presión, la presión en la salida del juego del equipo contrario, el juego físico, muchos desgastes físicos, con una defensa bien asentada, se puede aprovechar muy bien los contraataques, los jugadores pueden adelantarse más de lo habitual y realizar la presión que decíamos antes ante los rivales. Y bueno, ahora vamos a pasar con algunas de las ventas más importantes que va ahora a mencionar Negual. Bueno, acá tenemos las ventas más importantes que hubo en el fútbol argentino. La primera es la de Sergio Agüero, que fue la más cara del fútbol argentino, que ronda unos 28.750.000 dólares, que el Atlético le pagó a Independiente a Sergio Agüero, que todavía se mantiene en el tope. Tenía en ese momento 18 años antes de pasar al Atlético de Madrid. Ya en el segundo lugar tenemos al jugador surgido de Boca, con apenas 20 años, que era Fernando Gago, que partió al conjunto de Real Madrid, que le pagó 27 millones de dólares y en el que estuvo por 4 temporadas. Ya para en el top 3 tenemos a Ever Banega, que fue una también de las ventas más importantes y que se lo vendió al Valencia en 2008 por una transferencia de 26 millones de dólares, y el volante aparece también en el tercer puesto. Años aparecía también para romper el mercado, que iba a ser una de las ventas más altas, pero hasta llegar a la de Sergio Agüero, que iba a ser la de Javier Saviola, que le pagó el Barcelona por un poco más de 22 millones de dólares para quedarse con el Conejo, el goleador del Mundial del Sub-20 realizado en Argentina. Bueno, y para finalizar vamos a ver 4 equipos que dejaron una marca también en el fútbol argentino, empezando con el Boca del 2000 de Carlos Bianchi, con este sistema 4-3-1-2, el equipo que le ganó al Real Madrid la final de la Copa Intercontinental, que tenía como dueño del equipo a Riquelme y a Palermo, que fue fundamental para ganarle al Real Madrid con esos 2 goles al inicio del partido, frente a grandes figuras como fueron Figo, Casilla, Guti, Raúl. Un equipo que consiguió varios logros, no solo esta Copa Intercontinental, y quedará en el recuerdo de los hinchas Ceneice. El segundo quizá no es un equipo que haya conseguido algún título, pero que sin duda dejó una marca registrada en los últimos años en el fútbol argentino, que fue el Huracán de Capa del Clausura 2009, un equipo que era altamente vistoso con la pelota al piso, un equipo que jugaba, sabía lo que jugaba con figuras que quizá de no tanto renombre y no tan conocidos en ese momento como Volati, Toranzo, que era uno de los más experimentados, pero de Federico, en la saga tenía Golza, Eduardo Domínguez, bueno, un equipazo que, bueno, ni hablar de Pastore, ¿no? Que más tarde se terminó yendo a Europa y ahí hizo su carrera y consiguió llegar a la selección argentina. Este equipo perdió en la última fecha del campeonato, justamente con Vélez, que salió campeón en el Amalfitani con un polémico arbitraje de Bracenas, y que lo que destaca Ángel Capa siempre que menciona el equipo, que una de las virtudes fue el entrenamiento, ¿no? El fútbol argentino está muy acostumbrado a entrenar mucho lo físico, y él lo que practicaba era mucho lo de pelota, mucho juego con pelota en movimiento, y bueno, sin duda es uno de los equipos que vale recordar, aunque no haya obtenido algún título. El siguiente es Estudiantes de La Plata, de 2009, campeón de la Copa Libertadores, con Sabela en el banco, que también tenía varias figuras, a Verón, uno de los jugadores fundamentales en el mediocampo junto con Braña, que le ganó a Cruzeiro allá en Belo Horizonte por 2-1, pero también lo más destacable que hay que mencionar es que le hizo un partido bárbaro al Barcelona en el Mundial de Clubes, en el famoso Mundial de Clubes 2009, donde termina Barcelona venciendo en el alargue a Estudiantes, pero sin duda es un trabajo estupendo del equipo de Sabela, que le hizo el mayor esfuerzo que cualquier otro equipo le haya hecho al Barcelona en esa temporada, con el equipo, con Guardiola, que era estaba en su mejor momento prácticamente de la carrera.
Bueno, y por último tenemos a San Lorenzo 2001, campeón del Clausura, el equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, que quizá no era tanto lo vistoso, pero era letal a la hora de números. Sin duda fue un equipo arrasador, y hasta el momento se mantienen dos de sus récords en el fútbol argentino, que el primero es el equipo que más puntos sacó en un torneo corto. Eso se mantiene todavía, bueno, ya finalizamos torneos cortos, pero fue el que más ganó, el que más puntos sacó, perdón. Y la segunda es la racha de victorias consecutivas, un total de 14 victorias consecutivas en el fútbol argentino, que todavía ningún equipo ha podido superar esa barrera. Y como decíamos, las figuras que tuvo fueron Romagnoli, Chiellini, Coloccini, y el goleador de ese torneo, Bernardo Romeo, con 15 tantos. Y esa sería toda la exposición. Ahí le paso a usted, bro. Dale, buenísimo, muy buena. Profe, Bueno. le pido disculpas por la falla que tuvo con la notebook, no sé qué le pasó. Tuvo que agarrar rápido el celular. Dale, no te da problema, quédate tranquilo, puede pasar. Bueno, bien. Antes de mostrarle una actividad que tienen que preparar para dentro de 15 días, más o menos, van a tener 15 días para prepararlo, les agrego que el que elige o el que dice el nombre de Bielsa o el que nombra a Marcelo Bielsa para que sea entrenador de la selección nacional, justamente es José Peckerman, como director deportivo de las selecciones, es el que tira el nombre para que sea Marcelo Bielsa, el entrenador. Después él reemplaza a Bielsa cuando éste renuncia, pero Peckerman fue el que tiró el nombre de Marcelo Bielsa para que sea el entrenador de la selección mayor, ¿no? Es un dato importante porque, bueno, después Peckerman asume en reemplazo de él cuando él renuncia. Les muestro esto. ¿Sí? Lo que van a hacer ahora, de acá tienen fecha de entrega el 4 de noviembre. Si lo tienen antes, me lo entregan antes, como siempre. Analizar el partido Bolivia-Argentina, que se jugó la semana pasada, la segunda fecha de las eliminatorias. Y van a hacer una nota de ese análisis del partido, pensando que que los contrató un diario y tienen que bajar una nota para que la lea el público en general. Si bien ustedes van a utilizar todos los contenidos conceptuales que estuvimos viendo en las unidades desde que empezó la cursada, cuando lo vuelquen a la nota, ¿sí? Tienen que encontrar un vocabulario para que el que lo lea lo entienda. ¿Me explico? O sea, ustedes van a utilizar y van a desmenuzar el partido de Bolivia-Argentina con todo el contenido que yo intenté enseñarles en la cursada, como para que ustedes puedan hacer un análisis profundo. Cuando lo bajen a la nota que tienen que redactar, tienen que entender que el que la lee no va a tener la misma capacidad o no va a tener el mismo vocabulario o entendimiento que quizás tienen ustedes. Y lo que ustedes tienen que lograr es que esa persona entienda lo que ustedes quieren comunicar. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, básicamente este vendría a ser el trabajo práctico número 4. ¿Sí? Tenemos 15 días. La semana que viene empezamos con la unidad 9, que es Menotti, Bilardo y Bielsa. Bastante complejo meter esos tres entrenadores en una clase. Vamos a tratar de hacerlo porque la verdad que hay material de los tres tremendamente demasiado, en todos lados, pero es muy bueno todo y la verdad que va a haber mucho enlace para que ustedes puedan meterse y escuchar, porque la verdad que es un placer escuchar a tres personas que le han dado mucho al fútbol argentino y al fútbol mundial. Pero bueno, yo trataré de sintetizar lo máximo que pueda para poder en 2Zoom charlar sobre Bielsa, Menotti y Bilardo. Se va a cortar en cualquier momento. Les paso el trabajo práctico por el WhatsApp
Y lo que les pido es los dos grupos, que bueno, Martín ya me lo pasaste, Nico, pasame lo que expusieron ustedes, así se los Disculpe, mando. mail. Por mí se lo mandé. Ah, bueno, perfecto, buenísimo. Listo, muchachos, excelente, buen fin de semana, nos vemos el miércoles que viene. Chao, profe, nos vemos miércoles. No, profe. Nos Sí. vemos. Y Chao. mil disculpas a los que estaban exponiendo